centrémonos en tratar de identificar algunos elementos clave de lo que es y no es analítica del aprendizaje. Desde mi perspectiva, comparte con las otras aproximaciones de cómo aprovechar los grandes datos que tenemos, en que se trata de una colección, de un análisis y de una aplicación de datos acumulados para medir el comportamiento de las comunidades educativas. Esta, a mi juicio, es muy general, ¿no? A ver qué están haciendo las comunidades educativas. Y si quieren aquí, está en el nivel mucho más macro, ¿no? Datos relativos, ya les decía, aspectos sociodemográficos, aspectos de ingreso, de egreso, etcétera. Pero finalmente tratamos de entender el comportamiento de las comunidades educativas, que se restringe a esos detalles. Pero si avanzamos un poco más, podemos encontrar que es el uso de las técnicas estadísticas y modelos predictivos e incluso de la visualización de esos datos para que justamente optimicemos el desempeño tanto de lo que hacemos los profesores como de lo que hacen los estudiantes. Aquí hay un componente agregado que es de interés. En primer lugar, yo destacaría la visualización de los datos. En el ámbito de la analítica del aprendizaje, un componente central será cómo los organizamos para entregarlos y a quién se los entregamos. Alguien preguntaba hace un momento en el Twitter, decía, claro, hay un detalle importantísimo al respecto de los datos, la fiabilidad de los datos. ¿Cómo están organizados? ¿Confiamos en las bases de datos? ¿Confiamos en los datos que vamos recogiendo? La respuesta en realidad no es una única, depende de la organización que tengamos de esos datos, depende de cómo los estemos recogiendo, depende de la tradición que tengamos al respecto del uso y aprovechamiento de esos datos. Más adelante verán una pregunta que yo también lanzaba en Twitter ayer y tenía que ver con las instituciones de educación superior, y seamos críticos, ¿estamos preocupados por recoger los datos, por organizarlos, por analizarlos y por utilizarlos? Yo creo que no. Yo creo francamente que no. A lo mejor habrá algunas de avanzada que lo están haciendo, pero en general los datos ni los organizamos, ni los aprovechamos, ni los analizamos y mucho menos los entregamos para el aprovechamiento. Ahí está el tema de la visualización. Si tengo datos del comportamiento, de las trayectorias, de los patrones, ¿a quién y cómo se los comparto? ¿Para qué se los comparto? ¿Qué espero que haga un estudiante cuando le informo de su trayectoria? O todavía más, ¿qué espero que haga un estudiante cuando lo informo de cómo se compara su patrón de actividad con el patrón de actividad de otros estudiantes que lo van haciendo medianamente mejor? Y todavía más, ¿qué espero que haga un profesor cuando le entrego datos de la trayectoria y del comportamiento que están teniendo determinados estudiantes? Ahí es una gran pregunta. Entonces, si les parece bien en este ámbito de la pregunta de, ¿tenemos claro las instituciones cómo recoger los datos? Incluso si me lo permiten, lo preguntaría de otra manera. ¿Atribuimos valor a los datos en las organizaciones de educación superior? Mi respuesta, y perdón que sea tan taxativo, discúlpenme, es que no. Los datos en las instituciones actualmente no tienen valor. Se recogen, se acumulan y en algunos casos incluso se acumulan un tiempecito y luego se pierden. O sea, a lo mejor ni los encuentras, ¿no? Por eso la respuesta es, ¿atribuimos valor a los datos? No. No nos hemos dado cuenta de que tienen valor, que ofrecen valor a nuestra acción educativa, que nos pueden ofrecer un soporte fundamental para nuestra acción educativa. En tercer término, he decidido aprovechar esta idea de que de manera más gruesa, Learning Analytics se refiere al esfuerzo para mejorar el aprendizaje y la enseñanza a través de análisis de datos demográficos y de ejecución de los estudiantes. Esta es todavía más concreta. No es recogerlos, no es organizarlos, tampoco es visualizarlos. Y visualizarlos más de manera bonita, ¿no? Con una visión de amigabilidad potente. No. Aquí esta tercera, el objetivo es esforzarnos en mejorar el aprendizaje y la enseñanza. Ese objetivo es de nivel meso y micro, porque eso supone intervenir en las prácticas de lo que está pasando en el aula e intervenir en las prácticas de lo que el profesor hace como profesor y de lo que el estudiante hace como estudiante. Eso es en el nivel micro. Entonces, esta tercera idea ya apunta claramente. Alguien preguntaba en Twitter, a ver si puedo ser capaz de recuperarlo, le había puesto un favorito. ¿Qué diferencias existen entre Learning Analytics y Educational Data Mining? Preguntaba
me parece que LUAS 74. La diferencia LUAS, a mi juicio, colegas, aquí en el auditorio, está en que en este caso es un esfuerzo para mejorar la práctica educativa en el aula, para ayudar a los estudiantes a aprender, para ayudar a los estudiantes incluso a atribuirle sentido a lo que están haciendo, si puede ser de alguna manera. Esa es una diferencia fundamental. La minería de datos es la gran exploración, intento entenderlos, representaciones estadísticas, explicaciones institucionales, comprensión del fenómeno global. Esa es la minería de datos. La minería de datos soporta a la analítica, sin lugar a dudas. ¿Hay que hacer minería de datos para hacer analítica de aprendizaje? Seguramente. Pero la diferencia es que la última está centrada en las prácticas educativas, porque si no, será otra cosa. Si no impacta en cómo hacemos lo que hacemos en las aulas y en cómo hacen lo que hacen profesores y estudiantes, pues a lo mejor estaremos haciendo otras cosas. Yo he puesto ahí representaciones que me parece la primera al lado izquierdo o al lado derecho suyo, arriba, es como pues de los grandes datos, solemos representarlos así, grandes redes de relaciones entre nodos, de cómo intercambian datos, de qué tipo de datos se intercambian, fantástico. Pero esta representación se nos sigue quedando en el nivel macro. En cambio, si empezamos a abordar como estos referentes visuales para que el profesor pueda ver dónde está su estudiante, qué están haciendo en algunas de sus unidades de aprendizaje, dónde se están distribuyendo los avances, dónde se están centrando las complicaciones, pues a lo mejor ahí estamos haciendo algo que se parece más a Learning Analytics.